Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 23 de abril del 2025 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, tenemos una cantidad de informaciones que van desde la Cámara de Cuentas hasta algo con lo de Frius allá del Matamosquito en el hoyo de la cosa esa, el hoyo ese ahí donde están los haitianos y algo con lo del YC también, que vamos a seguir dándole seguimiento, así como las informaciones internacionales acostumbradas que tenemos que analizar, porque los mercados, como yo les decía los otros días, si usted se pone a ver, es un asunto de sentido común, porque si tú ves que tú te estás yendo de ricado por ahí y cada vez que aparece un palito y tú te agarras y la cosa mejora, entonces te suelta de nuevo y sigue derricando, te vuelve, como pasó los otros días. Sale una información que fue desmentida de que ya que se iba a hacer una pausa, que al final después se hizo. Y los mercados, en lugar de estar en rojo y en picada y caer y perdiendo dinero, subieron. Pero cuando se desmintió, de nuevo para el suelo. Vienen y desmienten, después vienen y, viendo eso, suspenden los aranceles Trump, eso que había puesto, y pone el recíproco y para un sinnúmero. Y entonces los mercados repuntan de nuevo, pero entonces vienen y dicen que a China le pasan de 125 a 145. Pero qué locura. Y ahí vuelve el desastre, y atacando al de la Reserva Federal, y por aquí, y armando líos por aquí y por allá, y obviamente el mercado de capa caída. Hay informaciones importantes hoy día que no son del bulto, de que 70 países, que andan 80 países, pero pues nosotros fuimos para allá, seguro, no sé si nos habrán recibido, anda una comisión para allá, pero nosotros lo que vamos a buscar es lo contrario de lo que quieren los Estados Unidos. Es que nos quiten ese arancel del 10% que nos pusieron, que como dijo el presidente Abinader, es totalmente ilógico y no es justificado, porque el argumento de Estados Unidos es ponerle arancel, que mal calculado por demás, a los que por los que tengan déficit comercial, pero comercial nada más viendo la parte de bienes, no servicios. Ajá. Bueno, entonces en el caso de nosotros es todo lo contrario, o sea, no es justificado, es un disparate lo que han hecho. Pero bueno, entonces hoy hay informaciones, las vamos a desmenuzar poco a poco, porque presumo, y no he visto cómo están, los mercados ayer cerraron positivos, se los voy ahorita cuando entre les voy a decir, y presumo que abren junto con nosotros a las 9, abrirán positivo, déjenme ver, actualizarlo para ver cómo van, pero vamos a entrar en esos aspectos paulatinamente, si están positivos y siguen subiendo, y les voy a decir las razones, que justamente lo que yo decía en estos días, que esto es un asunto más de ego, de falta de sentido común, a pesar de que el presidente Trump alardea y habla mucho de sentido común, pero aquí lo que se está viendo es una persona que no es reflexiva, que no aprendió, parece que él no conoce a Tres Patines. El filósofo Tres Patines siempre ha dicho, y está eso escrito en el récord, no sé, con piedra, que el que mete la pata y la saca a tiempo, queda bien. Esa es una máxima filosófica profunda del filósofo Tres Patines. Parece que Trump nunca ha visto a Tres Patines, no lo conoce, pero algo en inglés debe conocer que fuera parecido. Ahorita le vamos a entrar en eso y vamos para que usted vea si uno ha tenido la razón en todo lo que ha venido diciendo. Lleva 103 días creo que ya el presidente Trump. Hoy 23, claro, 20 de enero. Exacto. Sus primeros 100 días, el desastre ha sido mayúsculo. Pero como les decía, tenemos muchos temas dominicanos, criollos, que son importantes, que tenemos que, lo vamos a pasar para en cada uno de ellos plantear nuestra
posición, porque eso es lo importante. Pues noticias están en la prensa, todo el mundo la lee. Tema Cámara de Cuentas. Habíamos dicho que eso era, y mucha gente lo ha comentado, porque era Vox Populi, que la señora ex rectora de la UAS, Emma Polanco, iba a ser la presidenta, porque esa era la mujer de Participación Ciudadana. Ella no es miembro, pero su esposo sí. El reputado sociólogo, amigo, por cierto, don Cándido Mercedes, pero todo el mundo lo sabía. La oposición se opone, como oposición por fin, pero no por la manera en que se lesionaron. Alegan que no se hizo como Dios manda. Se cambiaron al final 2 de los que estaban, pero como quiera, metieron un tal Francisco Tamares, que es un empleado del gobierno, un tal Ramón Méndez y una Griselda Gómez también. Bueno, gente que son funcionarios o han estado en el gobierno. O sea, la pasada Cámara de Cuentas, que fue un fiasco, pusieron un presidente ahí que lo llevó Fulcar, el que estaba, el poderoso ministro de Educación, que era jefe de campaña del gobierno, ¿se acuerdan? Había sido jefe de campaña de Luis Abinader, su mano derecha. No sé si seguirá haciéndolo, no es mi problema. Pero ese muchacho lo llevaron ahí. Miren el lío que armaron con las cosas que ha habido ahí. Entonces, esto era crónica de una muerte anunciada. No están guardando ni siquiera las apariencias. Ustedes recuerdan cuando aquellas negociaciones que se hicieron con el señor Mimilo, ¿se acuerdan? En los casos para sacar unos y meter otros. No guardan ni las apariencias. Al tipo se iba a resarcir los costos, los daños. Hasta le iban a dar hasta contratos y obras del Estado para que él pudiera pagar. Si un hombre subyudice, un hombre que debiera estar preso, que negoció para no estar preso. Todas esas cosas las hemos visto aquí. Se están haciendo cosas como demasiado descaradas, sin guardar ni siquiera las formas. Como que todo y nada, como dicen los tigres en los colmados. En palo largo no se pisa base. Nosotros tenemos el poder y el poder es para usarlo. Eso es muy malo. Del poder lo bueno es el contrapeso. El contrapeso. Cuando hay alguien que te dice, no, mira, eso no está bien, porque eso va acumulando resquemores y va acumulando afrentas hacia la sociedad. Sus calidades nadie las discute. Hay quienes hasta dicen que tiene pendiente la auditoría de la UAS, que ella fue rectora y no se ha hecho. Por consiguiente, pudiera presentar o pudiera no, o presenta de por sí un conflicto de interés. Pero eso lo habíamos dicho. Los senadores de la Fuerza del Pueblo rechazaron. Omar Fernández aclaró que el rechazo no es por todos los electos, sino porque entendíamos que había perfiles más acorde a lo que requiere una Cámara de Cuentas, pero ahí se puso una Cámara de Cuentas complaciente para proteger los intereses de la actual administración. No sé qué tengan que ocultar, porque el que nada debe, nada teme. Pero bueno, lo habíamos advertido, se había advertido, toda esa parafernalia, ese bulto, lo suspendieron, aguantaron, que pararon, todo era bulto. Pantomima, un aguaje, porque eso se sabía que iban a hacer y que ella iba a ser la presidenta. O sea, cuando nos saquen la lengua, sáquennosla al menos de frente, no por detrás, y que Y así sabemos, porque hay cosas que se la están haciendo muy como al descaro. Ahora, en Matamosquito, allá en Frío, las cosas que fueron la marcha, que ahí no entraba nadie, el hoyo de Friusa, que el gobierno siempre tenía control, dijo el presidente en su rueda de prensa. Hicieron la marcha, vieron que los números le indicaban que había mucha pérdida, no sé, de popularidad, de lo que fuese, porque el gobierno no reacciona si no es así. Entonces mandaron un contingente, mandaron la guardia para allá, a lo de la marcha, los dominicanos que provocadores. No, los provocadores son los infiltrados, son los haitianos que están ahí legales. Esos son los infiltrados. Yo lo dije aquí a los otros días, aunque no estaba en desacuerdo ni con esa marcha ni esa bobería, pero el gobierno decía que tenía control absoluto. Se vio que no y que la marcha lo justificó.
y hasta la propia marcha se justificó. Entonces ahora el gobierno mandó después un operativo con militares, todos los camiones de guardia para allá, como debió haber sido, desde siempre, y el presidente dijo, sin ser, para justificarse después, manda a los guardias para allá. Ok, ahora hacen otro operativo, arrestan todos los indocumentados, derriban casas, casuchas, cosas, porque tenían ahí un enclave los haitianos. Era verdad la denuncia. La intervención, oigan lo que dice la autoridad, la intervención se enfocó en la identificación y retiro de ocupantes irregulares en terrenos privados, hasta terrenos ocupados privados. ¿Cuántas casas por ahí no hay metidas llenas de haitianos que lo se ha denunciado? Escuelas a medio talle llenas de haitianos. Entonces, con especial atención a las personas con situación migratoria irregular, la mayoría de los ocupantes carecían de documentación legal para residir haitianos. Entonces habla de que se ha establecido un dispositivo de vigilancia permanente en la zona. Esta estrategia busca proteger áreas susceptibles a invasiones. Entonces había problema en Friusa, como lo hay, como lo denunció Cholitín, el senador de Higüey, en muchísimos otros países, de muchísimos otros lugares del país. Entonces, esa estrategia de proteger áreas susceptibles a invasiones debía hacerse en todo el país, no solamente en Friusa. No solamente en Friusa. Y ahí el canciller dijo que estábamos en el Consejo de Naciones Unidas de la peligrosidad de las bandas, y hoy sale el ministro de Defensa diciendo que no hay tal peligrosidad. O sea, hay hasta incoherencia en cuanto a las funciones, a las declaraciones de las autoridades. Y oí al amigo Oli Ballester de Migración decir que habían 7 millones en una entrevista. No sé si fue que el número se le chispoteó, se le salió. Pero bueno, esas son cosas que son contradictorias. Pero el hecho es de que apoyo eso que se está haciendo en Friusa, pero en definitiva el haber estado haciendo eso le da la razón a los que hicieron la marcha, a los que hemos exigido y no se estaba haciendo lo que se había que hacer. Mucho bulto y mucho alboroto, pero no lo esencial. Ojalá y eso sí se haga, esa estrategia de proteger áreas susceptibles a invasiones, porque así hay cantidad de enclaves aquí en la República Dominicana, y eso es muy peligroso. Ojalá y no sea, o sea, habrá que ir a cada sitio donde la población sepa, que sabe que están los haitianos así, para que entonces las autoridades se motiven y vayan. Miren, dice la Procuraduría que no han recibido la orden de extradición. Procuraduría General no ha todavía apoderado formalmente, no ha sido apoderada de la solicitud de extradición del regidor del PRM y del ex general, que sí fue emitida la orden de captura por la Corte de Florida. Entonces yo decía ayer, el presidente hablaba de que sí, que ahora se conocen, pero si no le emiten allá, se conocen porque le emiten allá. O sea que por eso es que no se debe jugar a la política con eso. Porque la DNCD dice, no hemos hecho nada porque no nos han solicitado la extradición. Ah, ustedes se encargan de la droga aquí, no sabían que ese es el principal capo de aquí, de esa zona por lo menos. Por Dios, lo que yo decía ayer, este es el segundo caso el cual la organización política oficialista, el gobierno, el PRM, recibe una mancha en su imagen, luego de que el diputado, primer diputado que preso, Miguel Gutiérrez, pero está la Pilarte, está otro Maldonado, están un paquete más que andan por ahí. O sea que no es la primera. Entonces, con relación al tema del YC, veía una entrevista de Antonio Espaillá esta mañana, vi pedacitos rápido ahí. Ya le han sometido varias querellas, 4 o 5, de familiares afectados. Pero esta ha tenido más repercusiones, que es la señora Catherine Nahri Nadal, que pide prisión contra los propietarios, una indemnización de 300 millones de pesos contra los propietarios de Inversiones E y L SRL, que son los dueños del YC, por la muerte de Catherine Marie Nahri Nadal, una de las víctimas mortales del suceso. Es hija de don Antonio Nahri, de la gente de la Ferquido, de la Delta. Entonces, fíjense ustedes cómo va la cosa.
Entonces, Antonio Espaillat estaba en una entrevista en el día de hoy y nada, esperar que la justicia determine cuáles serían las responsabilidades de la empresa en este caso. Pero como estamos hablando de eso, es importante esta situación. Ustedes saben que los heridos fueron trasladados a donde había que trasladarlo, a cualquier sitio, que al Darío, que al Neyari Alora, que al Marcelino, a todos los hospitales, pues fue una cantidad enorme de heridos y, ¿verdad? No daban abasto los hospitales y las clínicas. Entonces, dos personas, políticos por cierto, el ex senador Franklin Rodríguez, amigo nuestro, y otro colega de él, Graveley, fueron al centro médico, al centro de medicina avanzada Abel González, aquí en la Lincoln. Lo llevaron ahí, heridos. Y no los quisieron atender, lo pusieron a llenar un paquete de, un formulario como de 30 páginas, una gente herida, que se mueren en el área de emergencia, y cuando presentaron su carnet de Senasa, que es mejor que muchos de los seguros privados que andan por ahí, le dijeron que no, que ellos no, que no contaban, que ese seguro no lo aceptaban en la clínica. Y entonces la DIDA, la defensa del afiliado, sometió una investigación para que se sancione a la clínica, porque en una clínica, en la emergencia, tienen que atender a todos los pacientes que lleguen con casos graves. O tú te chocas ahí en la Lincoln y te da un cacazo ahí, te está muriendo y te entran ahí, entonces si no tienes un seguro que diga que tú eres un seguro internacional, no te van a atender. No te atienden. Deben sancionarlos. Yo tengo una experiencia y fue en Sedimá, allá abajo, en el Plaza de la Salud, con un pariente en emergencia. El seguro después resulta que no lo cogían. Tuvimos que pagar, pasar una tarjeta, 30,000 pesos. Después nos fuimos de ahí porque no era una operación y dijeron que como qué sé yo cuántos miles de pesos. No, pero una locura. Nos fuimos de ahí. Después de los 30,000 que debió haber sido de gratis, obligatorio porque lo establece con la ley, nos devolvieron 500 pesos. Para que usted vea cómo es. O sea, deben sancionarla la clínica, por lo menos, y establecer para que las otras pues sepan que no pueden hacer eso, porque eso está pero muy mal. Muy mal. Y está bien que hicieran la reclamación y el sometimiento y todo, porque eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. En cualquier lugar. Usted no quisiera ir a un hospital público, por eso es bueno que los hospitales estén abastecidos, que haya buenos equipos, que haya buenos médicos, que tengan medicamentos. Porque si Dios no lo quiere, usted anda en la carretera y tiene un accidente. Ah, no, lléveme para la Abel González, en la capital, que esa es la de los... Ahí es que yo me voy a atender. No, usted lo atiende en donde ustedes rápidamente le puedan prestar los auxilios y salvarle la vida. Y atenderlo. Ya después usted se podrá desplazar, pero por eso es importante, porque no importa el rango, el nivel social que usted tenga. Entonces, mire usted cómo este tipo de situaciones tienen trascendencia para todos los ciudadanos, no solamente para los ricos, para los pobres, para los todos. Bueno, el Wall Street cierra con subidas. Ayer cerró ganando. El Dow Jones subió 2.66 a 39,000 unidades. El Standard & Poor's avanzó 2.51% y el Nasdaq 2.71%. ¿A qué se debe eso? ¿Qué pasó? En una reunión privada con inversionistas, que no se sabe por qué es privada, porque debió haberla dado en público, porque todo el mundo tiene el mucho, el que tiene poco, el que tiene un chin, tiene inversiones en la bolsa, el que tiene sus fondos de pensiones colocados ahí. El adulto en la habitación, como se dice en inglés, the adult in the room, el adulto en la habitación, ¿sabe que donde hay muchos muchachitos, siempre tiene que haber un adulto para poner orden? Parece que el adulto en la habitación es el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
y estaba en una reunión el día de ayer, ya los otros días, logró sacar de una reunión cuando se anunció los aranceles recíprocos que se bajaron a 10% y se están negociando con todos los países, se suspendió por 90 días. O sea, bueno, eso fue porque él, mire, esto no se aguanta. Pues ayer se refirió al mismo tema y oigan esto que dijo. Centró sus esperanzas en una desescalada en la guerra comercial con China. ¿Saben qué dijo? Que eso no era sostenible. ¿Usted ve? Y obviamente los mercados, como yo le decía ahorita, los mercados no se intimidan. La boca de Trump, el chantaje de Trump, el garrote de Trump, eso es para nosotros, para Colombia, pero a China no la va a meter miedo. Cuando además todos tus argumentos son falsos, fallidos, no son argumentos, son pretextos mal fundados. Mal fundados. Porque primero, déficit comercial no es subsidio, es una locura, es un disparate. Ni un tigre de un colmadón aquí se atreve a decirlo. Segundo, el cálculo que se hizo del déficit comercial no es correcto. Usted no calcula un arancel en función del déficit que se tiene dividido por la cantidad de importación total. Eso te da un número, pero ese número no es relevante. Ese no es la tasa arancelaria que te están poniendo. Tercero, usted no calcula déficit comercial sin incluir servicios. Es bienes y servicios. Entonces es un número manipulado. Y ese arancel que usted ha establecido ahí no se sabe, en base a esos disparates que usted ha asumido, eso no sirve para negociar siquiera. Donde consideran que los ITEVIs que los países establecen internos en sus economías, el IVA en otros países, que aquí se llama ITEVI, eso es un impuesto arancelario, embute, es un impuesto interno, lo que usted está queriendo desmontar de su economía porque quiere cambiar una cosa y usted está poniendo una cosa regresiva, porque además no lo van a pagar los exportadores, lo van a pagar los importadores de Estados Unidos y al final del día los consumidores americanos. Dice que está recaudando 2.000 millones al día y ayer vimos que no pasa de 200, 250 por día. Lo mismo que recaudaban antes en las aduanas. Entonces, pero nada más que estas simples declaraciones del secretario del Tesoro, miren cómo impactan en los mercados. Porque, ¿qué pasa? La incertidumbre, la falta de claridad. Hago una cosa, mañana la retiro. Hoy digo una cosa, acabando con Jerome Powell de la Reserva Federal, que es un perdedor, que llega tarde, que tiene que bajar la tasa, que cuando quiera lo quito. Que estuvo viendo a ver si lo podía quitar cuando eso es ilegal. Pero no es solo ilegal, es que si lo quita, ahí se le va a desbaratar todo lo que hizo los otros días, que los bonos del Tesoro, que era el refugio seguro de los Estados Unidos, ya nadie le está creyendo. Japón vendió 20.000 millones de dólares. Entonces, estas declaraciones dieron un alivio a los mercados. A pesar de que Trump seguía hablando tripegüiro. Pero después salió Trump en una entrevista y dijo, no, nosotros vamos a tratar a China nice y ellos nos van a tratar a nosotros. Pero eso 145%, eso es muy elevado, pero todos lo sabían. El único que no lo sabía era usted, una locura. Y China, que no cogió el corte, le metió 125%. Prácticamente un embargo, ni tú me vendes ni yo te vendo. Pero todas las tiendas americanas están repletas de productos hechos en China. Los zapatos, las zapatillas, la camisa, la camiseta, los abrigos, los relojes, los muebles, los televisores, los lavadoras, lo que sé yo qué, la que sé yo qué, cuando no están hechos en China, la mayoría de los componentes vienen o de China, o de Vietnam, o de Camboya, o de República Dominicana, o de cualquier sitio. Cuando tú calculas el déficit con China, porque un producto viene de China, por ejemplo, Samsung, supongamos que fuera un iPhone y viene de China, y tiene 100 componentes, supongamos que 50 de esos componentes se fabriquen en China, y los otros 50 se fabrican unos en Estados Unidos, otros en Jamás, en Vietnam, otros en la India, etc. Luego se ensamblan y ese producto vale $1.000. Sí, pero de esos 50 componentes que se
trajeron de otro sitio, tú no lo puedes considerar en que el producto vino de 100 de China, porque eso te tuvo que importar y se tuvo que pagar. Supongamos que no sea de los 1000, supongamos que sean 500. Entonces, el producto para lo que a China hace no es 1000, sino 500. Porque las otras cosas, por todo eso mezclado ahí es un disparate lo que han hecho. Ah, pero ayer dijo, no, lo mismo que dice Scott Bessent, parece que ya lo están convenciendo. Y los más radicales, ya Elon Musk dijo que se va, ha perdido 71,000 millones de dólares. El anormal es, y qué bueno el fascista ese, que va a durar aquí un día o dos, está haciendo las boberías que está haciendo, gracias, las boberías que está haciendo ahí en el gobierno, que al final los números ni siquiera son los que son que dicen, y han desatado un desastre, tienen más de 13 juicios. Entonces, entre todas las cosas, las comerciales, las que tienen que ver con el propio gobierno federal, impactan los mercados, porque la gente está diciendo, pero qué locura es que en Estados Unidos, persiguiendo a Harvard. Harvard le acaba de someter un juicio porque es violatorio y todo ese tipo de cosas a determinados aspectos de la Constitución, a las cadenas de televisión y de noticias. Pero los mercados, puede intimidar a quien quiera y a paisitos como los nuestros, pero a los mercados no lo intimida. Entonces los mercados han venido hablando. Y cada vez que él tome un alivio, porque si él echara para atrás y quitara todo eso, la economía americana se la dejaron con 44,000 unidades el Dow Jones. Ahora mismo, en tiempo real, ahorita le dije que estaba positivo, sigue positivo, pero está en 40,000. Y eso que subió ayer y ahora está positivo 1.94 en tiempo real en la bolsa de Nueva York. O sea, la cosa se pudiera, porque nadie va a ganar con una guerra comercial, es tú me sacas un ojo y yo te saco el tuyo. Porque ahora en Estados Unidos, en 2 semanas, van a estar las estanterías de los supermercados, de Costco, de Walmart, de Marshall, yo no sé si existe todavía. Todas esas estanterías van a estar vacías porque no van a tener productos chinos. Los furgones establecidos porque nadie lo exporta de allá ni lo saca de los aeropuertos porque no sabe cuánto van a pagar de los puertos. Entonces, todas esas locuras que se han hecho innecesariamente, injustificadamente con los principales socios, con Canadá, con México, con nosotros, que vino en estos días Marco Rubio a piropearnos y dijo que bueno, la tierra rara de ahí de Pedernales, que es cerquita y de un socio confiable, que no como China. Perfecto. Pero entonces, pero por suerte ayer, después que había dicho, usted verá, yo lo quito cuando me dé la gana, al tipo ese, al de Jerome Powell, porque él no quiere saber del tipo, porque él lo que quiere es que le bajen la tasa de interés. Él arma su lío y la Reserva Federal, que se basa en datos, le dice, no podemos, porque eso que tú estás estableciendo, esas tarifas que te han inventado, cuando veníamos bajando la inflación, eso es lo que va a subirla. No podemos bajar la tasa. Es base a datos que se maneja la Reserva Federal. Le ha dicho, no podemos. Lo voy a votar, lo voy a cancelar. Pero parece que le dijeron, no, pero ahora ahí sí que se le va a armar el lío. Y ayer dijo que no, que él nunca ha contemplado. Al contrario, que lo que él quiere es que baje las tasas, lo que debió haber dicho siempre. Porque los presidentes siempre quieren que el Banco Central le baje las tasas y que le ponga el dinero barato. Y el golpe avisa después. Después, entonces, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas que yo les decía los otros días. Fíjense ustedes cómo unas cosititas así de nada más llevan aliciente al mercado, porque es que es un desastre de marca mayor que se ha armado. El petróleo ayer subió a 1.95%, a 64,31 el barril, a pesar de unas sanciones, por unas sanciones que se le hicieron a unos empresarios iraníes, pero todas esas cosas han venido como un balde de agua a una economía que crecía, que había crecido 2.4%, el Producto Interno Bruto, que tenía proyecciones de seguir creciendo para ahora el 25%, con una inflación que se estaba controlando, no tenía el 2%, pero estaba llegándose, con un desempleo de 4.2%,
que había generado más de 16 millones de empleo, con mucha inversión en infraestructura, con la ley de ciencia, con la ley de chips que se hizo. Todas esas cosas que tú quieres lograr de atraer manufacturas que ya no van a ser las que eran antes, porque es que la economía americana cambió. Un 8%, 7% es lo que está empleado en manufactura. La economía norteamericana es de servicio, turismo, servicio, aerolínea, todo ese tipo de cosas, que es mucho más rentable. Los tenis, los cordones, las zapatillas, la chancleta, las correas y todas esas cosas, eso se hace en Camboya, en República Dominicana, hacemos joyas. Ahora también estamos subiendo de nivel y hacemos equipos médicos, y qué bueno. Pero tú tienes que enfocarte en las cosas importantes, porque nunca yo quisiera comprarte un avión. Nosotros aquí tenemos ahora una línea aérea. Cuando tú entras a esa línea aérea, tú te buscas lo mejor que es con arrendamiento, porque un avión te cuesta ¿cuántos millones de dólares? No sé, yo te puedo vender, ¿cuánto cacao te tengo yo que vender? ¿Cuánta caña te tengo yo que vender? ¿Qué más es lo que nosotros vendemos? De tabaco, puros, muchísimo para yo poder competir comprarte equipos de producción de Estados Unidos que no los producimos nosotros. Entonces, ahí hay una diferencia en valor agregado y en costos. Entonces, pero ese es el problema. Cuando se corrijan todas esas cosas, por demás, la presidencia de Trump desafía el Estado de Derecho en Estados Unidos. Oiga lo que se está hablando allá. En 100 días empuja al país a una crisis constitucional. Eso afecta a los mercados. La ciudadanía por nacimiento, atacando a los abogados que le han enfrentado en juicios. Digo, ¿pero qué es esto? A las empresas de comunicaciones por una dictadura que se va a implantar. Entonces, esas son cosas, dice alguien, nunca he visto algo así por parte del Departamento de Justicia, ni siquiera por parte de los abogados que ejercen en tribunales federales, que ignoren los fallos judiciales, altos funcionarios de la administración, que no le hagan caso a lo que dicen los tribunales, cuando la ley y el orden empezaba por los Estados Unidos, y eso lo veía todo el mundo como la meca. Dice un juez, es impresionante la desfachatez y falta de respeto hacia los jueces. Entonces dice Trump que él tiene un equipo fantástico que hace un trabajo increíble. Según él, mira la economía como está, su equipo es fantástico. Pero se ven frenados a cada paso, incluso por la Corte Suprema. O sea que él no va a respetar lo que diga la Suprema Corte. Porque ustedes vean, el gobierno tiene 190 casos en los tribunales. El último fue Harvard que lo sometió. Entonces, usted ve todas esas cosas, uno habla del Estado de Derecho. Estados Unidos es el que más propugnaba por eso, respeto a las reglas, el Estado de Derecho. Dice la juez Sotomayor de la Suprema Corte de Justicia, la historia no es ajena a este tipo de regímenes sin ley. Están hablando del de Estados Unidos, de Trump, pero el sistema de leyes de esta nación está diseñado para prevenir, no para facilitar su ascenso. La juez Sotomayor. Por horrible que sea todo esto, en esencia no deja de ser terrorismo de Estado. Entonces, cuando ustedes ven los mercados que reaccionan de esa manera, cuando ustedes ven que los bonos del Tesoro caen de precio y la tasa de interés sube, eso va a encarecer el financiamiento, el costo de financiamiento para el gobierno norteamericano. Usted le tiene que asignar no solamente a la guerra comercial que ha desatado, a los aranceles y todo eso, sino a todas estas cosas. Oiga lo que dicen jueces de Estados Unidos. Jueces. Él puede intimidar a todos los jueces, él puede desobedecer lo que quiera, pero a los mercados no los va a intimidar. Específicamente al mercado de deuda. Nunca se había visto el dólar, nunca había estado más débil que ahora. Ni cuando la pandemia, ni en el 8. Comparado con las otras monedas, está devaluada. El dólar que debía haberse apreciado para compensar
los incrementos tarifarios que él hizo, porque cuando yo tengo un dólar fuerte, una moneda, por ejemplo, si yo devalúo la moneda, el peso dominicano, mis productos en Estados Unidos son más baratos para los americanos, que con dólares compran más, porque un dólar les rinde más, y mi producto se hace más competitivo allá. Y mis importaciones, por el contrario, entonces se hacen más costosas. Pero para fines del producto que yo vendo, ya, si él me le puso un arancel de 10 y mi moneda se devaluó en 10, cuando yo lo venda allá, va a quedar al mismo precio. Y él va a cobrar ese arancel, porque mi moneda se devaluó. No va a llegar a incrementar el precio para el consumidor americano, porque ya yo de alguna manera como que lo asumí. Entonces, nada de eso se ha dado. La moneda americana se ha devaluado con relación a las otras. Nosotros mismos aquí que estamos en 63, pero lo de nosotros es más interno. Ya subimos hasta 61. Más apreciado el peso dominicano. Entonces, todo ha sido un desastre y no cesa. Pero ayer dijo él eso, de que él no iba a votar a Jerome Powell, el de la Reserva, y dice eso el secretario del Tesoro, y los mercados lo han asimilado positivamente, porque es que aquí ha habido una obcecación, se le ha metido a esta locura en la cabeza, y a pesar de que tenemos 3 semanas de capa caída, donde el mercado solo sube en momentos cuando oyes noticias así, como un elixir, y no hay manera de que lo entienda. Ojalá y ya sí lo haya entendido. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.